Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Y vamos a darle lectura todos juntos a este pasaje. Son varios los versículos, así que tratemos de respetar los signos de puntuación. Marcos capítulo 10, versículos del 32 al 45. Y juntos la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siendo todavía muy joven, el que habría de ser con el tiempo uno de los más grandes presidentes de Norteamérica, al final de un discurso a favor de los más oprimidos, fue tentado por algunos ricos que esclavizaban a las personas de color. Un caballero se le acercó con un contrato en la mano y le dijo: joven, le ofrecemos un contrato por 10 años ganando $25,000 al año si usted deja su ocupación y ocupa y apoya nuestros intereses. Todo lo que tiene que hacer Mr. Lincoln es firmar este papel. Lincoln rechazó la oferta. Él prefirió seguir siendo pobre, manteniendo su conciencia limpia y un corazón recto, antes que elegir la riqueza y abundancia que le ofrecía el pecado. Por su integridad, este hombre llegó a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, logrando así también ver cumplido un día el sueño que había en su corazón: la libertad de todos los esclavos. La vida, mis amados hermanos, está hecha de decisiones. Todos los días ustedes y yo debemos de tomar decisiones. Lincoln tomó sus decisiones, aceptó los retos que implicaban una vida de rectitud, una vida de integridad, y al final este hombre consiguió vivir lo que seguramente ni siquiera él mismo podía llegar a imaginar. Es por ello que en esta tarde he titulado al mensaje: el reto de todo cristiano. El reto de todo cristiano. Porque si yo entiendo bien, mis amados hermanos, el reto que Cristo nos pone delante es un reto grande. Es un reto que implica lo que somos. Y en primer lugar,
el reto que tenemos es una vida alejada del egoísmo. Maestro, queremos que nos hagas un favor, le dicen sus discípulos. Que cuando tú te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor. Uno a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. En ese pasaje, nosotros vemos nuevamente a Jesús caminando con sus discípulos, recordándoles que lo que venía por delante iba a ser doloroso, iba a ser amargo, iba a ser humillante. La cruz. Todo lo que implicaba la cruz era terrible. Traición, soledad, burlas, humillación, azotes, hasta llevarlo a la propia muerte. Jesús no podía ser más directo, pero a pesar de la claridad con la que Él les estaba diciendo las cosas, a pesar de la claridad con la que Jesús les estaba abriendo su corazón, los discípulos seguían sin comprender lo que Él les estaba diciendo. Y lo peor de todo, si yo puedo entender bien, es que su incomprensión no se debía en realidad a que ellos fueran tontos. El que no entendiera no tenía que ver con que el mensaje fuera muy difícil de entender. No tenía que ver con que el mensaje fuera muy místico o estuviera hablándoles entre dientes. La tragedia consiste en que su mente y su corazón estaba precisamente lejos de las necesidades que Cristo tenía. Estos hombres no podían entender porque estaban demasiado ocupados en atender sus propios intereses, en satisfacer sus propios deseos y ambiciones egoístas, como para prestar atención, y mucho menos, hermano, mucho menos interés en lo que Jesús les estaba diciendo. Seguramente, si yo imagino la escena, Cristo se sentía cargado. Cristo estaba preocupado, sabía perfectamente lo que le esperaba. Y en lugar de recibir una palabra de aliento, una palabra de apoyo de los que habían vivido y caminado con Él los últimos años de su vida, aquellos que se habían reído con Él, aquellos que lo habían seguido dejando todo, en vez de tener una palabra de apoyo de sus labios, lo que Jesús, mis amados hermanos, recibe es una petición. Cuando estés en tu trono, acuérdate de mi hermano y de mí. Qué duro, mi amado hermano, es el corazón del hombre. Qué duros somos. Qué terrible que podamos ser testigos del sufrimiento de quienes nos rodean y que seamos capaces de ignorarlo. Qué terrible es darnos cuenta que podemos llegar a ser tan insensibles que no mostremos un poquito de empatía con los que sufren, con los que tienen necesidad, con los que están pasando momentos difíciles. Ellos habían visto a Jesús siempre ponerle la cara a los problemas. Si alguien siempre estaba tranquilo y seguro, fortalecido, era Jesús. Pero en este momento Jesucristo se sentía cargado. Yo no sé cómo ellos lo veían, que la Biblia incluso dice que lo seguían, pero lo seguían con miedo. Ya no era esa seguridad de que Él lo podía todo. Él mismo estaba abriendo su corazón para decirles lo que iba a pasar. Pero los discípulos simplemente ignoraron los sentimientos del Señor. Qué terrible que ignoremos esa ayuda que la gente nos pide a gritos, hermanos. Y que nosotros simplemente podamos llegar a ignorarlo. ¿Sabe qué es lo trágico? Que todo esto se debe a nuestro egoísmo. Podemos llegar a ser tan fríos, tan insensibles,
Podemos llegar a ignorar el dolor ajeno por una simple razón: somos egoístas. Cuando nosotros pensamos primero en mí y luego en mí y al último en mí, yo no tengo tiempo ni oportunidad para pensar en los problemas de otro. Suficientes son los problemas personales como para que yo quiera meterme o hacer míos cargas, problemas de alguien más. Somos egoístas porque lo único que nos interesa es nuestro propio bienestar. Mientras yo esté bien, que el mundo gire, y no me importa lo que sienta, no me importa lo que le pase al que está a mi lado. Si yo estoy bien, cada quien va a cosechar lo que sembró. Mientras el Señor sufría en el camino, ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial. Y obviamente ya se estaban viendo ocupando puestos destacados en ese imperio. No podía haber, mis amados hermanos, un contraste más fuerte. Un hombre caminando hacia la cruz para morir, y morir en amor al Padre, en obediencia al Padre y por beneficio de nosotros pecadores. Y un grupo de pecadores, discípulos de ese hombre, pensando únicamente en la manera de amarrar un hueso, un bienestar, una posición en el futuro. Desgraciadamente los seres humanos somos así. Centramos toda la atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras de Dios. Seguramente los discípulos estaban recordando lo que momentos anteriormente le habían dicho a Jesús. ¿Te acuerdas del joven que era bien bueno y que no fue capaz de dejar sus cosas? Nosotros sí, Nosotros dejamos todo para seguirte. Bueno, ya hicimos lo que nos pediste. Ahora, ¿en dónde nos va a tocar sentarnos? ¿Ahora qué nos toca? Así pensamos la mayoría de nosotros. ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué obtengo? Y hermano, perdemos de vista en verdad todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Pensamos en nuestros propios intereses, ignoramos la obra que Dios ha estado haciendo en nuestra propia vida, porque buscamos con frecuencia los goces inmediatos y no la gloria eterna. Estamos rápidamente dispuestos a dejar a un lado la cruz y las tribulaciones para pensar, por supuesto, únicamente en las coronas. Mis amados hermanos, el reto en esta tarde es dejar de ser egoístas. El reto está en aprender a pensar primero en el que está a un lado de mí. El reto es a pensar primero en los demás antes que en mí mismo. El reto, hermano, está en seguir el ejemplo de Cristo Jesús, imitando su vida, una vida de entrega, una vida de servicio. El reto, hermano, es una vida alejada del egoísmo. Pero el Señor sigue poniendo retos delante de nosotros. Y dentro de esos retos yo entiendo que otro reto en nuestra vida es poder vivir alejados de lo superficial. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿O acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Miren, la petición de Jacobo y de Juan ponía en evidencia la misma debilidad y miopía de muchas de nuestras oraciones, hermanos. Esa es una razón por la que Dios no siempre nos da lo que nosotros le pedimos. Esa es una de las razones por la que el Señor no siempre contesta con un sí a todo lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque con tanta frecuencia nuestras oraciones tienen como único objetivo que nosotros vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezcan todos nuestros problemas, que dejamos a un lado los intereses del reino de Dios. Es por eso que el Señor no nos da siempre lo que nosotros le pedimos. Por esa razón el Señor nos lo dice de una forma muy clara a través de Santiago.
Ustedes no piden y cuando piden, piden mal. No reciben lo que piden porque ustedes solamente están pidiendo con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos, pasiones e intereses. Menos mal que el Señor no nos da todo lo que nosotros le pedimos, hermanos. De verdad. Debemos darle gracias a Dios porque no siempre Él nos da todo lo que nosotros le pedimos. Porque si así fuera, yo estoy seguro que con mucha frecuencia eso sería nuestra propia ruina. Si el Señor nos diera todo lo que le pedimos, probablemente usted y yo veríamos fracaso tras fracaso, tropiezo tras tropiezo. Y lo peor de todo es que lo más triste es que seguramente podríamos separarnos de nuestro Señor, alejarnos de su voluntad. Él sabe, mis amados hermanos, lo que nos conviene. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso no nos da todo lo que le pedimos. Pero no solo estaban pidiendo guiados por una ambición carnal y egoísta, sino que también estaban pidiendo de una manera equivocada. Ellos estaban pidiendo sin entender lo que esto implicaba. Y mis hermanos, muchas veces ustedes y yo estamos exactamente en la misma posición y postura que los apóstoles. Porque estos hombres estaban ignorando el precio que tendrían que pagar para poder disfrutar de la petición que le estaban haciendo a Jesús. Por eso cuando el Señor les contesta, les está explicando que si ellos en realidad quieren estar en esos lugares de privilegio, el precio a pagar es muy alto. Porque tienen que pasar, tienen que experimentar, van a tener que sufrir lo mismo que Jesucristo estaba padeciendo. Queremos ocupar esos puestos, queremos sabernos en esos lugares, implica necesariamente identificarnos con nuestro Señor. E identificarnos con Cristo implica, mi amado hermano, sufrir. Por eso el concepto del cristiano que piensa que acercándose a la iglesia toda la vida se le vuelve color de rosa y todo entonces va a ser aleluya, aleluya, aleluyita y todos felices y como dicen los cuentos y fueron felices para siempre, estamos equivocados, hermanos. Porque cuando uno acepta a Cristo y carga su cruz, estamos identificándonos con Él. Y así como nos identificamos con la santidad de Cristo, también nos tenemos que identificar con su dolor, con su sufrimiento, con su cruz. Y esto siempre es así. No va a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros decíamos grandes bendiciones de Dios sin estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio ni a sacrificarnos por su reino, por su causa? Mi amado hermano, no te dejes engañar. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. No pongas tus ojos en cosas que son temporales, superficiales, sin valor. Mejor es invertir nuestra vida en las cosas que son eternas. No nos dejemos deslumbrar por una vida llena de placeres, pero vacía de compromiso. Ponga todo su esfuerzo, hermano, en agradar y obedecer a Dios, en honrar e imitar al Maestro. Porque el reto, si yo entiendo bien, es vivir una vida alejados de lo superficial. Eso es lo que le da sentido a nuestro existir. Eso es lo que le va a dar valor a nuestra vida. El reto, mi amado hermano, es dejar de lado el egoísmo. Es vivir una vida lejos de lo superficial. Pero también el reto que el Señor nos pone delante es vivir una vida de servicio. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Es bien interesante porque cuando el resto de los discípulos se da cuenta de la petición que le hicieron Jacobo y Juan a Jesús, se enojan, se molestan, se indignan, vienen y reclaman. Pero lo interesante es que no se molestaron porque fueron egoístas. Es como cuando alguien está sufriendo y de repente yo veo a
a mi esposa llorar y sufrir y sin preguntar por qué, o llegar a ser un apapacho, le digo, ándale vieja, apúrate, levántate que tengo hambre, sírveme. ¿Qué te pasa? ¿Qué no ves que está llorando? ¿Qué no ves que está sufriendo? ¿Qué no ves que necesita quizá una palabra de apoyo o un apapacho? Y tú le pides que se levante y te sirva. Eso es lo que nosotros pensaríamos que hizo molestar a los discípulos de Jesús. ¿Qué nos están dando cuenta lo que nos está diciendo? ¿Cómo se atreven a pedirle eso, par de egoístas? No, en realidad no se molestaron por eso. No se molestaron porque fueron insensibles ante el sufrimiento de Cristo, sino que la causa de su enojo en realidad es de que todos ellos querían lo mismo. Y se enojaron porque se sintieron agandallados por Jacobo y Juan. Nos comieron el mandado, nos ganaron el brinco. Y se enojaron con ellos. Pero esto refleja otra vez lo que había realmente en su corazón. Y hermano, ese tipo de actitudes siempre generan conflictos y rompen con el compañerismo entre los cristianos. Cuando en nuestras relaciones hay egoísmo, cuando siempre alguien quiere sobresalir más que el otro, cuando pensamos que porque tenemos un ministerio o estamos encargados de algo, somos más que cualquier otro, y pareciera que en lugar de trabajar juntos, lo que hay en nuestras congregaciones, lo que hay en nuestras familias es competencia, estamos pareciéndonos a los discípulos. Ahora, yo tengo que decirlo así, muchas veces esto es culpa de nosotros mismos. Yo no he conocido a un papá que reconozca que hay un afecto un poquito mayor por un hijo que por otro. Todos los papás siempre dicen, yo a todos los quiero por igual. Todos son exactamente lo mismo para mí. No lo sé, igual y yo porque no soy papá, pero en lo que me ha tocado vivir y ver, eso no es cierto. Los papás tienen a sus favoritos. Quizá uno sea favorito de papá y el otro sea favorito de mamá. Y no estoy diciendo que no quieran a los demás, pero sí estoy diciendo que muchas veces hay cierta inclinación a cuidar, a proteger, a dar más. Y mire, nada más se la voy a poner de este tamaño, porque abro la boca y no es a lo tarugo, aunque a veces lo soy. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos avancen comparándolos. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué tú no puedes hacer como él le hizo? ¿Por qué tú no te puedes guiar como tu hermana? Y en vez de que nosotros en verdad fomentemos la unidad, el amor, el trabajo en equipo para que juntos lleguen a ser, lo único que hacemos cuando los ponemos a competir es distanciarlos, es alejarlos. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Ah, hermano, ¿quieres tener el reconocimiento? ¿Quieres aquello? ¿Quieres tener el puesto? Pues aplícate. Y entonces pareciera que de repente hay concurso. Lo hacemos hasta a nivel iglesia. Hay iglesias que se quedan sin pastor y empiezan a invitar pastores y le vamos a hablar y le vamos a aquello y como si fuera concurso. En verdad, gracias a Dios a mí nunca me han propuesto eso. Si algún día lo hacen, simplemente no lo aceptaría. Porque no es competencia, hermanos. No se trata de ver quién es mejor y quién más. Lo único que eso hace es alejarnos, es dividirnos. De lo que se trata es de que juntos nos ayudemos, nos apoyemos para que vayamos caminando al mismo ritmo, ¿no es cierto? No se trata de que todos se den cuenta de mi compromiso y es el gran hermano que soy y la madurez espiritual que he adquirido. Se trata de que todos juntos caminemos para desarrollar nuestra fe y juntos alcancemos una madurez espiritual. Qué fácil, mis amados hermanos, es enojarnos con los hermanos, no por las razones correctas, sino porque se nos adelantan. Jesús ilustra esta diferencia que hay entre su reino y los reinos terrenales en relación al poder, a las riquezas, al señorío, a la grandeza. Él primero explica los criterios que se siguen en todos los reinos de este mundo. Jesús les dice, en los reinos del mundo, los gobernantes por lo regular son aquellos que tienen acumuladas grandes riquezas, recursos económicos, poder militar y seguramente quizás hasta astucia diplomática.
Generalmente ese poder, esa autoridad se usa para su propio engrandecimiento, para su propio beneficio. Y el criterio que se sigue es que el más grande es aquel que logra imponer su voluntad. El más grande es aquel que logra tronar los dedos y que todo el mundo lo obedezca. Mientras que la gente humilde parece ser que son los que menos importan. Pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Jesucristo, las normas son totalmente diferentes a las que el mundo ha impuesto. De hecho, en muchas ocasiones aquí es precisamente en donde a nosotros los cristianos, los que pertenecemos a este reino, chocamos y nos cuesta tanto trabajo, porque los contrastes, hermanos, son muy fuertes. Porque entre los discípulos de Jesús, porque entre nosotros, la grandeza no consiste en conseguir el servicio y la sumisión de otros, sino que la grandeza consiste en el servicio que nosotros podemos realizar por los demás. Por esa razón los discípulos, les dice el Señor, tienen que hacerse esclavos, tienen que hacerse servidores de todos los que están a su alrededor. No consideren sus propios derechos, consideren los derechos y las necesidades de los que están a su alrededor. Esos son los principios que rigen el reino de Dios. Es por eso que cuesta tanto trabajo, hermano, llegar a vivirlos. Pero Cristo es el ejemplo supremo que nosotros debemos imitar. La Biblia da testimonio que ni el mismo Jesucristo vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Sin lugar a duda, hermanos, el testimonio que Jesús nos dio al ir a la cruz fue un tremendo ejemplo y probablemente la mayor demostración de este espíritu de servicio con la que Cristo quería influenciar en la vida de sus discípulos. Pero tengo que también decir algo, no fue la única manera en la que el Señor mostró esas normas, esos principios en su vida, esas convicciones. Lo vemos por allí como Cristo servía cuando en lugar de comer y descansar, se dedicaba a sanar a la gente, a atender sus necesidades. Cuando en lugar de correr a los niños, los acercó a Él, los sentó en sus piernas y los bendijo. Cuando en lugar de irse a comer, ese hombre seguía enseñándoles la palabra de Dios. E incluso cuando todos podrían esperar, por ser sus últimos momentos, que se dejara apapachar y servir por los demás, Jesucristo se levantó y le lavó los pies a sus discípulos. Él, mi amado hermano, vivió así, sirviendo a su prójimo. Cristo vivió sirviendo a su prójimo. Y aquí es en donde la palabra nos contesta sin más necesidad de otra cosa. Hermano, pero es que la gente abusa. Es que nos quieren ver la cara de tontos. Es que piensan que somos sus gatos. Yo quiero invitarle a que cuando usted sienta eso en su corazón, se acuerde de lo que Jesucristo hizo. Porque ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Y lo dejó para que nosotros lo imitemos. Si usted hace todo lo que hace para agradar a Dios, no va a importar cómo le pague la gente. Porque usted se va a sentir bien pagado. Cristo lo tiene muy en cuenta. Se lo dice Pablo a los Corintios, ¿no? Porque nada que hagamos para el Señor es en vano. Nada. Siempre lo que hagamos para nuestro Señor será reconocido por Él y tomado en cuenta por Él. Todo esto debería inclinar nuestros corazones a servir a nuestro prójimo, a entregarnos a otros en lugar de estar buscando los aplausos, el prestigio, el reconocimiento de nuestra gente. Mi amado hermano, el orgullo mata el servicio. Cuando yo hago las cosas y alguien se enoja o habla mal de mí, y entonces me hace enojar, me llevo mis canicas y me voy. Hermano, tu orgullo está pudiendo más que tu servicio. Porque el orgullo asesina el servicio. Cuando pienso que todo esto es injusto,
que no voy a seguir permitiendo que pasen por encima de mí y abusen de mi nobleza. Estás dejando que el orgullo rompa y te quite el privilegio que Dios te ha dado, que es servir. A mí me queda claro una cosa, y lo decíamos hace un momento en la escuela dominical. Nosotros no dejamos de ser esclavos, hermanos. La gran diferencia es que debemos de decidir a quién vamos a servir. Hay quien decide seguir siendo esclavo del pecado y le servirá toda su vida. Pero nosotros hemos decidido ser esclavos de Cristo Jesús. Por eso apuntamos a hacer lo que sea necesario para agradarle, honrarle y servirle. El orgullo mata al servicio mientras la humildad nos engrandece. El mismo Jesucristo muchas ocasiones lo repetía. Aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan a sí mismos serán enaltecidos. Nada nos aleja más de poder ser fieles imitadores de Jesús que nuestro orgullo, que nuestra vanidad. Mis amados hermanos, el reto no es llegar a sobresalir y llevarnos todos los honores. El reto es vivir una vida de servicio. Ese es el reto que el Señor pone delante de nosotros. No gastes, mi amado hermano, tu tiempo pensando en por qué no puedes hacer algo. Es mucho mejor que invirtamos nuestra vida en pensar cómo podemos lograrlo. Y para eso, mi amado hermano, eso debe ser el reto para todo aquel que se considere cristiano. Ese debe ser el reto para todo aquel que quiera llamarse discípulo de Cristo. Una vida, mi amado hermano, lejos del egoísmo, una vida lejos de lo superficial, una vida llena de servicio, entendiendo que eso es el ejemplo que Dios quiere que nosotros sigamos. Nuestro Señor desea que el día de hoy podamos aceptar este reto, estemos dispuestos a pagar el precio por llamarnos cristianos. Ese es el reto, hermano, para todo cristiano. ¿Eres un cristiano? ¿Eres un discípulo de Cristo? Esto es en parte lo que Él espera de ti. Si reconoces, al igual que yo, que lejos estás de poderlo materializar en tu vida, yo quiero invitarte a que en esta tarde tú puedas reflexionar y si Dios ha hablado a tu vida, te puedas comprometer con Él hoy. Ya no sigamos caminando por la vida llevando una relación con Cristo mediocre, hermanos. El Señor nos reta a seguir sus pasos, nos reta a vivir como lo que somos, sus discípulos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, buen Dios, quiero darte gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras el valor que tiene el servicio. Nos muestras lo indispensable que es, Padre Celestial, alejarnos de todo egoísmo, de toda vanidad, de toda soberbia. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado aquellas cosas que son superficiales. Permite que en verdad veamos el valor de las cosas y podamos ir por aquellas que son eternas e imperecederas. Mi Dios, derriba las murallas que a veces ponemos por nuestra vanidad, por nuestro egoísmo. No permitas, Dios, que esto impida que todo lo que hagamos sea para ti, que lo único que busquemos sea glorificarte y que nos quede más que claro que para agradar al Padre tenemos que imitar a Jesús. Y esto implica, Señor, servir a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a verlo materializado en nuestra vida, en la vida de nuestra congregación, en la vida de las familias que integran este cuerpo en Cristo. Te lo pido, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.